Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 19 del mes de septiembre del año 2025. Un miércoles, señores, con mucha información y donde el presidente Luis Abinader se trasladó a la frontera para supervisar personalmente lo que es el muro fronterizo. Y cuando uno habla del muro fronterizo, recordará que una de las personas que había insistido en que debía hacerse un muro fronterizo fue Peregrín Castillo y su partido, la Fuerza Nacional Progresista. En aquel entonces fue muy criticado y fíjense, señores, por qué los políticos, cuando tienen una idea que entienden que son revolucionarias, deben de promoverla, porque ya el presidente Luis Abinader, iniciando por Danilo Medina, hay que darle crédito a él, había también trabajado en una propuesta para muro fronterizo. Luis Abinader está cristalizando ese sueño y sé que muchos ciudadanos pensarán en su imaginario que ese muro fronterizo prácticamente no ha servido para nada, porque uno sigue viendo el flujo de muchos nacionales haitianos. Pero hay que destacar algo, señores, que la actividad del cuatrerismo que se da por la zona fronteriza es bastante grande. Y ahí no es lo mismo usted tener nada más la inmigración de algunas personas que se cuelan, a cuando usted también puede prevenir que los animales, la vaca, los caballos y todos los animales cuadrúpedos que por ahí eran trasladados, bueno, pues eso ha servido de un soporte bastante grande para evitar ese tráfico de animales. Miren, por la zona de Hondo Valle, parece increíble, porque Hondo Valle tiene una parte que hace frontera con Haití. Y en esa parte hay quienes tienen caballos y viven en el pueblo, tienen que llevarse el caballo para el frente de su casa en el pueblo, como si se tratara que usted en una marquesina, usted tiene un carro, mire, ellos paran su caballo y al frente. Porque los caballos, los burros, se lo comen de aquel lado, en Haití también, como si se tratara de comerse un chivo, de comerse una gallina. Entonces, ese muro tiene mucha importancia, pero además también esa línea divisional debe verse como dijo el mismo presidente, como la puerta donde entra la patria. Porque nosotros allá, de ese lado fronterizo, con ese flujo migratorio que es bastante grande, no solo pasan personas, sino también muchas enfermedades infectocontagiosas que afectan al país notablemente. A nivel fronterizo, yo entiendo que la República Dominicana debe dejar de un lado quizás aquel orgullo de querer solucionar los problemas única y exclusivamente dentro de nuestro territorio, y si tiene que convertirse en un buen vecino, en un colaborador con Haití, yo estoy de acuerdo. El expresidente Leonel Fernández en una ocasión le donó una universidad que, dicho sea de paso, está abandonada y que le dieron poco uso, y luego él, cuando penetró allá con el propósito de inaugurarlo, lo recibieron a pedrada limpia. Pero yo pienso que un hospital de aquel lado en la frontera pudiera ser productivo, y eso es una suma y esa es una inversión que es recuperable por el pueblo dominicano en poco tiempo. Fíjense que se habla de que solo en mujeres parturientas haitianas el país se ahorró más de 4.000 millones de pesos. Esa suma sirve incluso para uno poder subvencionar por lo menos 2 ministerios y pico de lo que hay en el país. De manera pues que felicitamos al presidente Luis Abinader por el trabajo que está haciendo en la frontera, y ojalá pueda ir un poquito más allá, y muchos de esos problemas agobiantes que tiene el pueblo haitiano, sobre todo con los casos de la maternidad, puedan ser solucionados allá, para que se le construya un hospital allá,
que sea allá donde den a luz esos niños y nosotros no tener que utilizar la práctica odiosa de inscribirlo en un libro rosado, porque a final de cuentas llegará el momento en que todos esos nacimientos registrados aquí, de una forma u otra, habrá que buscarle una solución para la incorporación de todo ese personal que, dicho sea de paso, se está convirtiendo en una suma superior a la 3/4 parte de los niños que nacen en la República Dominicana. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, miren, qué lamentable el suceso ocurrido en el municipio Santo Domingo Este, donde una niña de apenas 12 años estaba realizando labores de limpieza en el baño de su casa, resbaló y se cayó. Entonces empezó a presentar cierto malestar, cierto dolor. Ella vive con su abuela y la versión que existe hasta el momento es que su madre la abandonó y al ver que la niña presentaba dolencia, llamó la atención. Entonces la llevaron al médico de manera específica a la maternidad y se pudo comprobar que la niña había perdido una criatura que estaba incubando en su vientre y que tenía ya unas 37 semanas de embarazo. Oigan bien, señores, una niña de apenas 12 años. Es una lástima, ya con 37 meses de embarazo. Miren, yo pienso que la situación que está viviendo el país con el tema de las violaciones sexuales a las menores de edad es bastante preocupante y aunque uno realmente no tenemos el conocimiento tan a profundidad del tema, se había dicho que ya la niña tenía relaciones, oigan bien, relaciones con hombre, oigan, con apenas 12 años. Yo creo que en este punto el Ministerio Público debe de realizar una labor lo suficientemente responsable y encomiable a los fines de determinar y establecer
la culpabilidad de la persona que abusó de esa menor en caso, señores, de que hayan sido varios hombres. Someterlo todo a la acción de la justicia. Nosotros no podemos seguir caminando con una sociedad en la forma que le está haciendo la nuestra, con todos estos niveles de descomposición social, pero sobre todo, señores, con este libertinaje, porque resulta y viene al caso que cuando suceden casos de esta naturaleza, muchas veces nosotros somos un tanto ligeros para establecer responsabilidades hacia los padres, como es lógico, porque uno se entiende que un padre que tenga la tutoría de una niña debe ser lo suficientemente vigilante para evitar que todo este tipo de situación se dé. Pero también hay muchas limitaciones al momento de usted querer corregir los niños y ponerle algunas sanciones, porque todavía no solo se trata de que usted físicamente no la agreda, sino que también en la forma refinada en que debe de hablarle para evitar que se hable de aquellos daños psicológicos y morales. Pero las autoridades tienen que jugar su papel. Y siempre nosotros hemos dicho aquí que se emplea un método muy malo en los hospitales con el tema del protocolo. Si ustedes ven una persona en la calle herida y ustedes la llevan a un hospital, siempre hay un agente policial ahí. Y fácilmente usted queda detenido. Y hay personas que mueren y pudiendo haber salvado la vida. Y uno le dice, pero mira, tú que tienes ese vehículo, vamos a socorrerle a esta persona, vamos a montarlo y llevarlo al hospital. Y mucha gente dice, no, mira, es que él está muy grave. Y si yo lo llevo, entonces me dejan detenido. Y si se muere, entonces yo voy preso. Pero ¿y por qué no se hace lo mismo? Cada vez que una menor de edad va embarazada, se le investiga y se busca preso a la persona que le propició el embarazo. Ustedes saben que muchas veces esos embarazos en menores se dan con la complicidad expresa de los padres, porque por lo general aquellos depredadores, aquellos abusadores sexuales, son personas que poseen cierto estatus económico y los padres, los familiares de esa niña, aceptan esa relación, aun cuando saben que no es correcto, porque consideran que de una forma u otra ese puede mantenerla mejor, porque consideran que se benefician de ese tipo de relación. Y en realidad los daños psicológicos que se le crea al niño son bastante grandes. Imagínense ustedes, una niña con apenas 12 años y ya embarazada, cuando pierde esa criatura, ¿ustedes saben lo que significa eso? Que en esos sectores populosos, esa niña que está en la flor de su juventud, tan pronto ella pueda rebasar ese tema de esa pérdida de ese embarazo, bueno, pues ella quedaría con unos 13 años y ya hay personas que entienden que por el hecho de que estuvo embarazada, que es una mujer y que está declarada, entonces la pervierten. Eso sucedió en Santo Domingo Este, por ahí por la autopista Marginal. Había una niña que apenas tenía unos 9 años y fue violada por un nacional haitiano. Ella también era de ascendencia haitiana. ¿Y qué sucedió? Que luego de que se declaró que esa persona la había violado, entonces otros nacionales haitianos ya también sostenían relaciones con la niña, le pagaban y la fueron prostituyendo. Y es una niña que el día de hoy debe de tener alrededor de unos 13 o 14 años, porque ya de eso debe haber pasado unos 5 años. Y lamentablemente, ustedes saben cuál fue el rumbo que tomó esa niña, que andaba por la Avenida España prostituida, qué sé yo, con una serie de frustraciones mentales. Ojalá que las autoridades le presten la debida atención
a este caso de violación y que no se convierta en uno más, sino que este sea, vamos a decir, la gota que derramó la copa y que le permita a las autoridades tomar medidas lo suficientemente necesarias como para cerrar esa hemorragia, cicatrizarla de una vez y para siempre, y que no se produzca aquí en el país otra violación más a una menor de edad. Vamos a cambiar de tema porque la Procuradora General de la República, Jenny Berenice, decía en un comunicado que la sociedad iba a estar vigilante de aquellos servidores públicos que exhibían mucha opulencia, mucha fortuna y no pudieran justificar el patrimonio con el salario que devengan. Pues déjeme decirle a la Procuradora General de la República que la cárcel que se está haciendo en La Parra pudiera resultar pequeña si ella va a someter a la acción de la justicia y se van a fiscalizar a todas esas personas que detentan un salario del Estado y que no pueden justificarlo. Vamos a comenzar por la mayoría de los coroneles del país, porque ustedes saben que de mayor hacia arriba ya esos son cargos que son políticos y que nosotros tenemos no solo dentro de la Policía Nacional, sino también dentro de nuestras Fuerzas Armadas, un grupo de militares que no tienen cómo justificar los recursos que tienen. Bueno, pero si alguien quiere un ejemplo palpable de eso, que vayan y visiten todos esos comandantes que de una forma u otra han estado dirigiendo o tienen que ver con la frontera del país, con el trasiego de nacionales haitianos. Vamos a buscar todo ello y no creo que haya un solo, oiga, no, oiga bien, a mí no me gusta generalizar, pero no creo que haya un solo militar con un caso de importancia que le permita poder decidir entrada o no de nacionales haitianos al país que sea pobre. Porque lo que sucede en esa frontera ahí todo el mundo sabe. Que eso es un verdadero negocio, que eso es un verdadero mercado persa lo que hay ahí. Porque hay un grupo de bandidos que son los que permiten que todos esos nacionales haitianos puedan accesar al país a través de los diferentes puestos de chequeo que hay. Y yo le voy a decir algo, señores. Cuando se quiere hacer un buen trabajo en la frontera, se hace. Los organismos de inteligencia tienen la forma de cómo hacerlo. Hoy ustedes no recuerdan que dentro del PLD había una persona que le dieron a él la exclusividad para él importar ajo al país. Y más fácil entraba una tonelada de droga, oigan bien, podía entrar más fácil una tonelada de ajo, de droga por la frontera que un grano de ajo aquí a la República Dominicana. Porque había, mire, una supervisión que es como si fuera con una lupa. Entonces, eso indica que si las autoridades en un momento determinado han tenido la capacidad para poder detectar que entre ajo al país, bueno, pues de igual manera pueden hacerlo para evitar que entren nacionales haitianos en grandes grupos, que en el día de hoy fue interceptado un minibús con unos 30 nacionales haitianos. Entonces, todos sabemos aquí cómo es que se mueven las cosas por la frontera. Ellos tienen su ruta. En una ocasión que nosotros le dimos mucho seguimiento al tema porque estaba viendo mucho trasiego, le dijimos la hora, cómo entraban los nacionales haitianos por allá, por Hondovalle, por Hondovalle, donde le dicen Cañada. ¿A qué hora del día era que le permitían pasar los custodias que estaban en Rancho La Guardia, a los que estaban allá también en Pedro Corto, los que estaban allá en el Cercado, en los Guineos, porque hay distintos cruces?
Entonces ellos se combinan y se alinean todo en una hora determinada con un solo propósito para dejar entrar por grandes cantidades esos inmigrantes ilegales. Y si a uno como ciudadano le llegan esas informaciones, ¿por qué debe de dudar de que las autoridades tienen conocimiento de eso? Sobre todo cuando para eso es que se le paga y ese es el servicio que deben de rendirle a la nación. Ojalá, señores, que nuestras autoridades tengan ojo visor y que nosotros como dominicanos podamos asumir funciones bastante serias en nuestro país que le permitan a la Procuradora General de la República observar a todos esos ministros, a todos esos servidores públicos que tienen recursos que no pueden justificar en proporción con el salario que devengan. Buena suerte, Jenny Berenice. Vámonos a una pausa. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, los Estados Unidos elogian a la República Dominicana por la exploración de tierras raras allá en Pedernales. Esa es una noticia que para nosotros debe ser bastante dulce porque las tierras raras son las que permiten que en estos tiempos se puedan elaborar una serie de aparatos como son los celulares, los televisores y muchísimos aparatos electrónicos. Esas tierras raras han cobrado mucho valor y para nadie es un secreto que China tiene el control del 74% de las tierras raras que se producen en el mundo. El hecho de que en la República Dominicana y sobre todo en Pedernales se haya podido detectar la existencia de tierras raras debe ser un aliento para los Estados Unidos que en esa batalla la están perdiendo por mucho frente a China. También sirve para la fabricación
de automóviles. Y cuando uno ve que en nuestro país hay esos yacimientos mineros, entiende que muchas veces por parte del Estado no se lleva una política de orientación lo suficientemente correcta para nosotros impulsar el motor de desarrollo en nuestro país. Cuando un padre o un estudiante dominicano desea tener vasto conocimiento en lo que son esa ingeniería minera, bueno, pues tiene que emigrar a otros países, porque nosotros aquí en la República Dominicana no tenemos las adecuaciones necesarias, a pesar de que nos hemos venido perfilando como un país minero. La República Dominicana tiene minas de oro que producen grandes cantidades de, de oro. Entonces, ese material humano que hay en el país es bastante amplio y nosotros tenemos jóvenes muy valiosos que, contando aquí con las herramientas para el aterrizaje, pudiera darse el caso de que nosotros no estemos dependiendo de otros países para la explotación de nuestros recursos mineros. Se habla también, sobre todo en Azua de Charco Largo, de la existencia de petróleo. Esa parte siempre se ha dicho. Lo que muchas veces o lastimosamente uno se queda preocupado es porque no tiene el control exacto si la cantidad de petróleo que hay en el país pudiera ser suficiente como para la explotación. Porque ustedes saben, señores, que para eso se necesitan una serie de recursos. Y este es un país de gente buena, de gente noble, pero el dominicano también tiene muchas complejidades. Y uno de los problemas que tiene y esas complejidades está fundamentado en el ámbito político, que es donde está uno de nuestros mayores cánceres. ¿Por qué yo digo, señores, del ámbito político? Bueno, cuando llega aquí el verano, se produce en el mar una cantidad bastante amplia de sargazo, que son unas algas que se encuentran en el mar pegado a las piedras marinas, que cuando suben todas estas altas temperaturas, entonces se desprenden y suben a la superficie y crean, señores, un ambiente muy féstido, porque tiene un olor que es bastante penetrante. Entonces, los turistas que visitan nuestras playas no quieren estar junto a ese sargazo y por lo tanto, entonces le crea mucho daño al turismo. En una ocasión se habló de que se iba a procesar ese sargazo y había una empresa china que hasta cierto punto entendía que podía procesar ese tipo de sargazo y de una forma u otra utilizarlo como abono, porque cuando se habló de que algo que está tirado ahí, que uno lo bota y que molesta, de que se habló que eso podía tener cierto tipo de valor, pues ya todo el mundo está interesado en que vamos a ver cómo es que vamos a negociar, porque en eso nosotros somos bastante habilidosos. Mientras, cuando no hay dinero, eso sucede hasta en la familia, en todas partes. Ustedes tienen un socio y cuando llegan los problemas a la empresa, bueno, ese socio nunca tiene un centavo. Y muchas veces uno de los socios es que tiene que cargar con todos los problemas. Pero cuando se produce algo de esa misma empresa, que hay que repartir las ganancias, aquellos que no aportan un centavo son los primeros que están adelante con la mano abierta y vigilantes de que se le busque lo de ellos. Así nos manejamos nosotros. Por eso es que yo siempre he dicho
que nosotros debemos de crear una, una especie de desarrollo que nos permita hasta cierto punto a nosotros poder explotar toda nuestra riqueza. ¿Y ustedes saben por qué yo le digo esto? Miren, hace alrededor de unos 3 o 4 meses atrás, usted salía a la calle y usted iba a comprar un aguacate y le costaba 100 y pico de pesos. Ahora mismo estamos en una temporada alta, donde hay mucha producción de aguacate y usted lo encuentra hasta 20 pesos en la calle. Se producen todo, se maduran y se botan. Y muchos de ellos le sirven de alimento a los animales. Hoy aquí en el país nosotros tenemos plantas procesadoras de aguacate para poderlo tener almacenado en los supermercados y venderlo en aquella época donde no haya tanta abundancia. Y en un país pequeño como El Salvador se industrializa el aguacate. Oigan bien lo que les estoy diciendo. El dinero que mueve la economía de Santiago de los Caballeros, solo Santiago, es superior que el presupuesto que invierte El Salvador en todo un año, Santiago nada más. Y esa gente tienen planta procesadora de aguacate. Aquí llega la época de mango y se bota muchísimo mango, pero nosotros no se le ocurre a nadie montar un negocio de eso con unos preservantes y que la persona pueda comer mango todo el año. Ahora bien, si a alguien se le ocurre y alguien ve que le está yendo un poquito bien, bueno, hacen igual que como hacían en el principio con las metaleras, cuando aquí el hierro, los metales se botaban como si nada. Y luego vieron que recaudando esos metales, China tenía unos barcos que recibía y lo pagaba a buen precio y iniciaron 2 o 3 metaleras con ese negocio a exportar esos metales que se recogían aquí en el país. Bueno, pues de repente, ahora por donde quiera que usted pasa, hay una metalera. Entonces nosotros, con nuestros yacimientos mineros, para volver al tema es esencial, tenemos que preparar nuestros muchachos. Debemos de buscar los profesionales necesarios para que en las universidades dominicanas podamos impartir esa materia de ingeniería minera con profesores especializados, mandarlo a otros países además. Y en la medida en que los extranjeros van recibiendo las clases, bueno, pero nuestros también se van preparando para de esa manera nosotros poderle dar frente a todo este engranaje, a todo este crecimiento minero que la República Dominicana ha venido mostrando, pero que hace falta material humano. Hasta hace pocos años, Guyana no era considerado en el mundo como un país que tuviera gran importancia, a pesar de su denso territorio. Pero ¿qué sucede? Que se descubrió que allá en Guyana hay un yacimiento minero, que hay mucho petróleo, y entonces ahora Guyana está experimentando un desarrollo bastante grande en términos económicos y está floreciendo el motor de la economía, porque incluso entre el presidente de Guyana y el presidente Luis Abinader se realizó una alianza estratégica para ellos recibir asesoría de aquí de la República Dominicana para la implementación
agrícolas allá en el país, que llegó un momento de crítica al gobierno que querían decir a que el país quería sembrar allá en Guyana, cuando no fue eso. Simplemente lo que se habló de un acuerdo entre ambos países donde uno le brinda asesoría para la producción de alimentos y que a su vez esos mismos alimentos que el país que estaba ayudando a ese desarrollo se le iba a vender un poco más barato, que es una alianza hasta cierto punto loable. Entonces ya es el momento de que nosotros iniciemos a trabajar el tema de los yacimientos mineros, que los Estados Unidos están felicitando a la República Dominicana por el avance en esa exploración. Vamos a hacer la última pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo creo que cuando nosotros hablamos de educación en la República Dominicana, eh, huelga reiterar que es el único ministerio que recibe a cabalidad la cantidad de dinero que establece el presupuesto general de la nación que se debe de entregar a un ministerio. Casi siempre hay algunos escándalos, de una forma u otra, cuando no es con el INAVIE, cuando no es por la falta de escuela, cuando no es la cantidad de estudiantes extranjeros que impide que muchos dominicanos y de ellos mismos también queden fuera de las aulas. También ahora en algunos pueblos hay noticias negativas del uso de pesticidas por parte del Ministerio de Agricultura, que crea intoxicaciones en algunos estudiantes. Ahora en una escuela de San Francisco de Macorís, unos 20 estudiantes están teniendo problemas de salud, de intoxicación por la fumigación que se hace en los campos. Yo creo que ese es un tema que de una vez y por todas debe resolverse, porque se trata de dos instituciones que son del Estado, que deben de trabajar
de la mano y de forma armonizada. Cuando se riega ese tipo de pesticida, todo el mundo sabe que debe de hacerlo más o menos en horario donde los niños no estén en clase y sobre todo deben de emplear los métodos adecuados para que en ese caso las aulas puedan recibir la suficiente ventilación y cuando ya se haya esparcido todo ese tóxico, entonces ingresar nuevamente los estudiantes. Pero no sucede así y cada día hay escándalo y muchas veces esos escándalos están fundamentados en que nosotros no tenemos una legislación lo suficientemente robusta como lo hay en otros países donde los incumbentes de las diferentes carteras puedan ser enjuiciados y condenados en términos personal y de manera solidaria con la institución que ellos representan. Ustedes ven, señores, que en los Estados Unidos usted va a Miami y usted se encuentra con muchos vehículos decapotables. Ese es el lugar donde por lo regular usted ve todos esos vehículos de lujo y cosas. Sin embargo, usted va a otro estado de los Estados Unidos y se encuentra con que usted no ve un solo vehículo descapotable. Porque el Estado impide que ese tipo de vehículo transite allá, porque representa peligro para la persona que lo conduce. Entonces, ¿qué sucede? Que allá en los accidentes, si hay un hoyo en la calle o si un vehículo de esos descapotables se desprende algo y mata el chofer o a alguien que esté dentro del vehículo o sufre algún daño, entonces esos estados son demandables y tienen que indemnizar a la persona. Y los incumbentes tienen problemas. Entonces, por eso ellos ponen la regla de juego y dicen, no, mira, nosotros vamos a impedir de que este tipo de vehículo entre aquí y ellos en eso se brindan con la responsabilidad, porque si alguien osa hacerlo, a pesar de las prohibiciones, no solo está a expensa de que los multen, sino que también no se puede prevalecer de una acción ilegal para reclamar un derecho en justicia. Gracias a Dios, ya ahora mismo los escándalos que están existiendo en la escuela no son por la intoxicación del desayuno escolar. Esa parte yo diría que la hemos mejorado en un 95 o un 99%. No, eso no significa que quizá de manera esporádica no pueda ocurrir un caso o no, pero donde sí siempre han existido muchos escándalos es en esos proveedores del Estado que de una forma u otra reciben dinero por esa cocina que tienen para suplir de alimentos y de desayuno escolar a los diferentes centros educativos. En esa parte yo digo que nosotros hemos estado fallando. Nosotros tenemos los comedores económicos que en un momento determinado han mostrado tener la capacidad para suplir de alimentos en todos esos casos de emergencia prácticamente al país entero. ¿Y por qué nosotros no nos evitamos todo ese tipo de escándalo? Y son los comedores económicos los que verdaderamente se encargan de repartir esas raciones alimenticias a los estudiantes, al igual que el desayuno escolar. El Estado se ahorraría mucho dinero y se rompe con toda esa traba y todos esos trámites burocráticos que muchas veces tenemos con el tema de los suplidores. ¿Cuánto se ahorra el Estado si esa parte se maneja a través de los comedores económicos? Pero muchas veces no se hace así. ¿Por qué no se hace de esa manera? Bueno, porque sencillamente ese tipo de negocio de las asignaciones de cocina y de ayuda sirven para de una forma u otra
pagar favores políticos, aunque por ende o por vía, aunque eso signifique por ende, de que se le hace un daño a toda la nación. Un país, señores, no funciona de esa manera. Nosotros tenemos ahí una ley de compras y contrataciones y tenemos a Carlos Pimentel, que ha estado haciendo un buen trabajo en compras y contrataciones. Y cada vez que uno ve que en las instituciones del Estado hay tanto dispendio cuando se puede, pudiéramos decir, cooperativizar todos esos materiales gastables y no se hace, eso implica un dispendio bastante grande, donde cada incumbente de cada ministerio sale con las manos y las algas llenas del Estado. Y nosotros como ciudadanos tenemos una mala cultura. Nosotros supuestamente odiamos la corrupción. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que por una causa u otra son colocados a realizar una actividad política determinada en un ministerio y ustedes saben qué es lo que dice lo que le dice la población, la persona que tienen cerca a ese ministro. Dijeron, mira, fulano, esta es tu oportunidad, no la dejes pasar. Y ustedes ven que hay ministros que son honestos y salen con la frente en alto y la mano vacía y el orgullo de haberle servido a la patria honradamente. Ustedes saben lo que dice. Ese tipo, yo lo voy a decir de un término muy refinado, ese tipo fue un bobo, porque él pasó por tal y tal sitio y mire, salió desbaratado. Ese es un bobo, por no decir otra cosa. Cuando nosotros lo que debiéramos de hacer es elogiar a ese ciudadano que no fue a enriquecerse con los recursos del Estado. Pero si sale con la salga llena, entonces también lo criticamos, porque así somos. Y yo digo lo siguiente, mire, debe haber dentro del Estado un organismo que se encargue de la fiscalización y que pueda contabilizar los materiales gastables que el Estado necesita. Y en vez de que tal ministerio es el encargado de comprar tanta resma de papel, tanta tinta, tanta cosa, y este lo compra y son repetitivos, y que este se va a un concurso y que lo compra allí, lo compra aquí. ¿Por qué el Estado no se encarga de ser el que garantiza a un buen precio, de un buen volumen, la cantidad de esos materiales gastables que gasta cada una de esas instituciones y se lo distribuye en la proporción que la ley determina cada uno de ellos? No, porque si lo hacen así, el incumbente no tiene la facilidad de poder manejar tantos recursos para llevarse en sus sargas ni negociar, y de una forma u otra se entiende que no se le está dando el premio político, pero ya ese es un tema que nosotros algún día como sociedad vamos a entender, vamos a madurar y vamos a tratar de estar claro en algo, de que los recursos del Estado están para darle un uso pulcro. Los recursos del Estado están para servirle a la sociedad y no a los intereses de personas particulares. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, el lunes, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más
de tu espacio, yo te escucho. Así que pórtense bien y si se van a portar mal, llámenme. Bye bye.